Bueno, si las elecciones del 2020 fueran una pasarela, también a los modelos los están sacando, por lo menos hasta ahora. Nos enteramos primero del caso de Solidaridad Nacional, ¿no? Y se señaló pues que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro había declarado inadmisible esta lista con 2 días para realizar las correcciones, ¿no? Entre los argumentos estaba que los congresistas que están en la comisión permanente no habían pedido la licencia del caso, y hay otra serie de argumentos, pero a lo largo entonces de la tarde, como les digo, nos hemos ido enterando de que todas prácticamente las listas, me parece que la del FREPAP es la única que ha pasado sin mayores cuestionamientos, están en las mismas, ¿no? Evidentemente, repito, tienen estos 2 días para realizar las correcciones, pero seguramente van a correr y seguramente hay mucho nerviosismo entre los partidos ahora mismo. El doctor Luis Carrasco Alarcón es presidente del Jurado Electoral Especial, precisamente Centro 1, y le damos la bienvenida esta noche, doctor Alarcón Carrasco. Alarcón, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Buenas noches, señor conductor. Bueno, a ver, esto es caso por caso, ¿no? Entonces, son básicamente similares los cuestionamientos, porque estamos hablando de un lado, por ejemplo, de congresistas que están en la comisión permanente y ya tenían que haber pedido licencia, porque estamos hablando siempre pues de 2 meses o de 60 días antes de la elección, entiendo. Y el otro caso es también el que se va repitiendo de democracia interna. Díganos, por ejemplo, en Solidaridad Nacional, que fue el primero del que nos enteramos, habían incluso trabajadores del Congreso en el cual que no habían especificado la fecha exacta del término de sus funciones, ¿no? Cuéntenos, por favor, a ver, para empezar con el caso de Solidaridad Nacional. Bien, gracias. En cuanto al tema de Solidaridad Nacional, efectivamente las observaciones han incidido en 2 aspectos. El aspecto de democracia interna, que tiene que ver con lo relacionado al procedimiento de elección interna de los candidatos, y en segundo lugar, el aspecto relativo a la persona misma del candidato, por ejemplo, los miembros de la comisión permanente. La señora Rosa Bartra, están ahí, en fin, Nelly Cuadros. Efectivamente. Entonces, en el caso del procedimiento de elección interna, lo que sucede es lo siguiente. El jurado electoral está apegado a la norma, de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, el título 5º de la Ley de Organizaciones Políticas, regula lo relativo a la democracia interna de los partidos. Y en este capítulo, como vemos, vamos a encontrar las normas relativas a 2 tipos de designación de candidatos, por elecciones que pueden ser abiertas, cerradas o por delegados, o por designación directa. Pero lo que puntualiza el jurado electoral bajo mi cargo es que ambos casos de designación directa o por elecciones, ambas modalidades pertenecen al ámbito de democracia interna del partido. Y así lo regula el título 5º, porque ambas modalidades están reguladas, previstas dentro del artículo 5º. O sea, delegados, que es lo que usa prácticamente todos los partidos hasta ahora, es también democracia interna y deben ceñirse a estas reglas. Indudablemente, las reglas de democracia. ¿Y en dónde se ha incumplido estas reglas en general? Yo le preguntaba por Solidaridad Nacional, pero en realidad sabemos que es APRA, Fuerza Popular, nos hemos enterado ahora mismo del Partido Morado. ¿Dónde se han incumplido estas reglas? Perfecto. El Jurado Nacional de Elecciones, por resolución 155 del presente año, del 10 de octubre, estableció un cronograma electoral, aprobó un cronograma electoral. En su artículo 1º estableció el cronograma de plazos de este calendario. Y se fijó que a partir del 11 de octubre hasta el 6 de noviembre es el periodo de democracia interna de las organizaciones políticas, de los partidos. Entonces estamos ajustado, hablando... pero es lo que se definió. Esa es la ventana. Eso es lo que se aprobó, con carácter de conocimiento general. Entonces, si tenemos un cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, cronograma de orden público, que el propio jurado ha invocado su cumplimiento estricto a todas las organizaciones políticas, el problema de las observaciones radica en que algunas designaciones directas en diversos partidos se ha realizado fuera del
cronograma. Fuera de Ok. la fecha del cronograma. O sea, estas designaciones directas también debían haberse dado dentro del 4 al 6. Y que ese efectivamente periodo- nos hemos enterado en ese momento de las elecciones vía, como repito, delegados en la mayor parte de los partidos, o en casi todos creo, pero no se sabía efectivamente cuáles iban a ser los invitados, ¿no? O los designados. Entonces, esto ha ocurrido días después. Y eso es lo que se cuestiona. Fuera del cronograma electoral Ahora, de democracia interna. En el caso del APRA, pues tenemos gente o candidatos muy conocidos como Mauricio Mulder, Nidia Vilches, Mijael Garrido, José Pimentel, todos habían sido por designación directa. Entonces, lo que se señala el Jurado Electoral Especial es que no se ha adjuntado el acta de esta designación directa, que debió ocurrir, como usted señala, entre el 4 y el 6 de noviembre. El acta de designación directa es el requisito que debe de adjuntarse efectivamente para la solicitud de presentación de lista de candidatos. Entonces, hemos observado por esta razón esa... Igual pasa con la resolución que hemos conocido del Partido Morado, ¿no? Que también tenía acá nombres, no como los de... Me estoy perdiendo. Alberto de Belaunde, ¿no? Conocido también excongresista. Gino Costa, en la misma situación. Pepi Patrón, ¿no? Ex docente o dirigente de la Universidad Católica. José Eliche, que es ex oficial mayor del Congreso, y así. Esta es una lista también de designados y no se ha adjuntado tampoco el acta que se haya producido entre el 4 y el 6 de noviembre. En ese también es el caso problema. puntual ¿Cuál es el se ha problema? declarado improcedente, no se ha declarado inadmisible, se ha declarado improcedente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso de estas personas, reitero, la designación directa se ha realizado fuera del plazo. Eso ya está comprobado. Y entonces, Es el acta que han presentado, está fuera del plazo de democracia interna, ¿Cómo? según el acta que ellos han adjuntado. ya no se puede corregir eso. Entonces, el hecho de ser improcedente es que ya estos candidatos ya no entrarían en la lista ya no se puede corregir. ¿Qué hace, por ejemplo, un partido como el Partido Morado en ese caso? El efecto de la declaración de improcedencia afecta a esos candidatos por designación directa. ¿Por qué? Porque hay otros candidatos por elección interna. Entonces a ellos no les afecta, porque lo que se está cuestionando por la decisión del jurado electoral es el acta de designación directa, concretamente solamente ella. Y en acta de designación directa están pues los personajes que usted acaba de señalar. Si es improcedente, Invitados. como usted me dice, entiendo yo que ya no hay, no manejo bien el lenguaje, ya no hay una apelación, ya no hay una posibilidad de presentar una corrección, ya no, porque el acta que presentaron ellos claramente recoge que esto se realizó fuera de fecha. Efectivamente, es distinto a la declaración de inadmisibilidad. La inadmisibilidad determina un plazo de 2 días. En Ya. cambio, en procedencia no se le da plazo porque Ok. se considera que se rechaza el pedido. La lista sigue en pie, es lo que usted me dice, pero sin los candidatos que estaban en estos números. Exactamente. No sí. se mueven ya los números. Exactamente, sin perjuicio de ello, en el caso mismo que señalaba, se ha notado también de que había el tema relacionado a la falta de presentación de las solicitudes de licencia. Entonces, ojo, una conclusión importante para empezar es que los miembros invitados del Partido Morado, como se les conoce a los invitados, digo, o los designados en este caso, no van a ser candidatos, entre ellos algunos conocidos excongresistas. ¿Hay otras listas, doctor, que hayan sido declaradas también improcedentes en similar situación a la del Partido Morado? El Partido de Unión por el Perú de Humala, efectivamente, estamos hablando de la candidatura concretamente del Antauro Humala. Que es evidente pues que el señor está preso y está cumpliendo una sentencia y él no podía ser candidato. Eso es en el caso de Antauro Humala. Así es. ¿Hay más improcedentes entre Bueno. la lista de los partidos? Porque, por ejemplo, en el caso del APRA y de Fuerza Popular, veo que lo que hay sí es Hay inadmisibilidad, es cierto. similarmente a lo de Así es. Solidaridad En Nacional. la generalidad se ha optado por la inadmisibilidad, salvo que se trate de un caso insubsanable. Lo que sucede es que la resolución 156
que rige, el Jurado Nacional de Elecciones, que rige este proceso eleccionario, indica que hay situaciones de insubsanabilidad, el artículo 21 o 29. Entonces, ahí justamente estas situaciones insubsanables determinan la improcedencia, y aspectos de carácter insubsanable son los relacionados con el procedimiento de democracia interna, por ejemplo. Ahora, en el caso de la inadmisibilidad, los partidos en estas situaciones no han presentado las actas que, insisto, registran que entre el 4 y el 6 de noviembre participaron también en este proceso, en el cual fueron designados pues los invitados, los que no son miembros del partido. Es probable que no tengan esas actas. Si eso ocurre, entonces esas candidaturas también serían declaradas improcedentes. Claro, la disposición es que se subsane, ¿no? Está una inadmisibilidad que es susceptible de subsanar. Si no se subsana, indudablemente que se va a rechazar. ¿Hay otras listas con problemas graves? Similar a las del Partido Morado. Me dice usted la de UPP. ¿Recuerda si hay alguna más? Porque estamos hablando de 22 listas. Bueno, las decisiones de las listas que se han colgado en el portal, hay algunas que tienen que ver con democracia interna también. Por ejemplo, el tema de Somos Perú también tiene que ver con democracia interna. Los 5 renunciantes de Somos Perú es un aspecto que se ha declarado la inadmisibilidad porque ahí hay una situación que tiene que esclarecerse. O sea, Somos Perú, había renunciantes como la señora Susel Paredes, por ejemplo. Así es. Esa renuncia no sería admisible hasta lo que hemos avanzado, ¿o sí? Lo que estamos señalando es que en Somos Perú apreciamos de que hay una designación para cubrir esos cinco renunciantes después igualmente del periodo de democracia. Ya. O sea, se presenta un desfase también donde estamos señalando que hay extemporaneidad. Y que probablemente esas candidaturas entonces quedarían desiertas, esos números, si es que no se subsana. Si es que no se subsana. Vamos a ir a una pausa, vamos entendiendo que esto va a tener consecuencias, así que no se muevan, seguimos con más en Caracas. Vamos entendiendo con el doctor Carrasco Alarcón, presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro, a ver la situación. En el caso del Partido Morado son 9 candidatos de la lista de Lima que ya no van. ¿Ya? No va Gino Costa, no va Alberto de Belaunde, hay otra gente, en fin. Ellos 9 no van. Pedro Gamio es una lista larga, algunos bastante conocidos, y ellos ya no tienen más que hacer. Me refiero a José Eliche, repito, Pedro Gamio, estaba por ahí Daniel Olivares, que es publicista, ¿no? Muy cercano al partido, precisamente al señor Julio Guzmán. Entonces, Pepe Patrón, ¿no? Estos designados, como nos estaba aclarando el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, ya no tienen ocasión de subsanar esto, porque lo que han presentado es un acta fuera de fecha. El acta fuera de fecha, que era dentro de este periodo del 4 al 6 de noviembre, se tenían que realizar las elecciones de democracia interna, pero también dentro de ese periodo se tenía que cumplir con el requisito de designar a estos invitados. Esto ha sido fuera de fecha y esto ya quedó claro. Doctor, en los otros casos, yo le preguntaba, por ejemplo, en el caso de Rosa Bartra, en el caso de Nelly Cuadros, que están en Solidaridad Nacional, que son congresistas en ejercicio, porque ellos estaban en la comisión permanente y los hemos visto trabajar hasta ayer, creo que hubo sesión o antes de ayer. ¿Cuál era la fecha límite que tenían los funcionarios, incluyendo a los congresistas en ejercicio todavía por estar en la comisión permanente, para pedir la licencia? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones absolvió una consulta especificando en detalle sobre estos requisitos de la presentación de la carta de solicitud de licencia. Indicó de que al día 18
que era la fecha de presentación de solicitud de lista de candidatos al Congreso, tenía que anexarse a esa solicitud en mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones, del Jurado Electoral Especial donde se presentaba, tenía que anexarse esa solicitud por cada candidato. Ese era el requisito que estableció el propio Jurado Nacional de Elecciones. Inclusive en el considerando 23 de esa absolución de consulta que hizo el Jurado Nacional atendiendo a nuestra consulta formulada, indicó de que estamos ante una situación en que se trata de un requisito de orden general que debe de aplicarse a los funcionarios general porque es una forma de no afectar el principio de neutralidad y es una forma, dentro de lo que ha considerado mi jurado electoral bajo mi presidencia, de no generar privilegios a uno u otro candidato, porque todos deben estar en las mismas condiciones. Los derechos políticos deben ejercerse en armonía con los derechos políticos de los demás. Entonces, uno no puede tener una doble condición de funcionario y candidato porque genera un desequilibrio en las reglas electorales. Es lo que plantea la entiendo eso. Hay otros casos de congresistas, me imagino, de la lista de Contigo, ¿no? Porque allí estaba Salvador Eresi, que también es miembro de la Comisión Permanente. Me parece que Juan Cheput también era miembro de la Comisión Permanente. En esos casos, ellos han presentado este pedido de licencia previo antes del 18, tampoco, me parece que no. En ningún caso de los miembros de la Comisión Permanente que ha resuelto el jurado bajo mi presidencia se ha presentado esas solicitudes. Y usted no me lo va a decir porque hay seguramente la apelación, pero ya fueron, porque si no han presentado y los hemos visto trabajando, el 18 ha sido lunes y los hemos visto en las sesiones de esta semana, pues no van a poder evidentemente probar que ellos habían pedido una licencia. El otro caso, doctor, es el tema de los trabajadores del Congreso. Hay algunos candidatos como Luciano Reboredo, Mario Brais, que integraban la lista de Solidaridad Nacional. Ellos eran trabajadores del Congreso y el Congreso se supone fue cesado, fue disuelto. Ellos también tenían que haber presentado su solicitud de licencia sin goce de haber para poder ser candidatos. ¿Cómo es la situación de quienes eran, sea trabajadores del Congreso y en segunda instancia funcionarios públicos? Era la misma situación. Bueno, en principio no quiero referirme expresamente a una persona en particular, no, pero en todo caso, díganos en general. En general, si hablamos de una situación de un trabajador nombrado que tiene relación activa, vigente, como servidor o funcionario del Estado, definitivamente le alcanza el requisito. ¿Qué ocurre, sin caer en nombres particulares, qué ocurre en trabajadores que laboraban en el Congreso disuelto? ¿Cómo es la situación ahí? ¿Ellos tienen que demostrar que ya no laboraban o cómo es la dinámica? Bueno, en realidad entiendo que hay, respecto de los que trabajaron en el Congreso, hay personas que se mantienen y hay otros que no están manteniendo. Entonces cada caso ellos, particular. Y ellos, estas personas, podrían todavía demostrar que ya no se mantenían porque ya no estaban trabajando en el Congreso disuelto. ¿Podría darse esa figura? Caso, claro, así es. Ya. Ok, entonces los partidos tienen ahora 2 días, estos son 2 días hábiles, es este fin de semana, 2 días de calendario. ¿Cómo es Es 2 días calendarios. 2 días calendarios dice la norma, sí. Entonces estamos hablando de sábado, domingo inclusive. El mismo domingo tendrían que estar presentando entonces las subsanaciones cuando se da el caso. Claro que sí. Bueno. Doctor Luis Carrasco Alarcón, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Evidentemente esto cambia el panorama en buena medida. De saque en la práctica lo que estamos viendo es que los congresistas, ¿no?, cuando ya se había dado esta disposición del Jurado Nacional de Elecciones, al no cumplir con la norma, ¿no?, los congresistas del Congreso disuelto, me parece que son casi todos, vamos a verlo en la pausa para confirmarlo, pero ellos finalmente no
podrían ser candidatos en la práctica por, como repito, no haber cumplido, ya sea con el tema de la designación como invitados dentro del periodo estipulado, ya sea por no haber pedido licencia. Así estamos. Vamos a una pausa. Le agradecemos otra vez al señor Carrasco Alarcón por su presencia y vamos a una pausa y regresamos con más en Canal. Estamos en la línea con la ex congresista Maritza García, que iba a ir con Vamos Perú, y al final, bueno, ella ha decidido, luego de todo este proceso en el cual se han declarado la inadmisibilidad de varias listas, entre ellas las de Vamos Perú, no subsanarla. Ella ha decidido, como señalo, no presentarse finalmente porque se suma pues a esta suerte de campaña de no reelección de los congresistas. Señora García, gracias por estar con nosotros esta noche. Cuéntenos, por favor, la naturaleza de su decisión. Muy buenas noches, Enrique. Gracias por el enlace. En primer lugar, tengo que aclararte que definitivamente las observaciones formuladas por el Jurado Nacional de Elecciones, a quienes integramos la comisión permanente, ya sea en condición de miembros titulares o accesitarios, es insubsanable. Y cuidado por ahí con que se vayan a prestar para hacer un documento con fecha retroactiva, porque tengo entendido que ni la señora Rosa Barra, ni la señora Vilcatoma, ni el señor Gino Costa, ni Maritza García hemos hecho ninguna solicitud ni presentado al Congreso de la República para que nos suspendan en el ejercicio de esa función. Así que no podemos subsanar. Si ellos les reciben el documento en el Congreso, también tendrán que recibírmelo a mí. ¿Y por qué? Bueno, usted, en fin, señala efectivamente que no es subsanable, pero al final cambió de idea sobre la viabilidad de la candidatura, decidió finalmente, más allá de lo que la norma está estipulando ahora, decidió que no era conveniente que vayan los congresistas a la reelección. Sí, efectivamente considero que no es conveniente que ningún ex parlamentario del Congreso disuelto intente nuevamente regresar al poder, porque tengo la convicción de que esto le haría muchísimo más daño al país del que ya se le ha hecho. Pues se reagruparían y intentarían nuevamente una vacancia. Así que no estoy, creo, en esa línea como para poder o continuar en el Parlamento bajo esa perspectiva política, porque no se va a poder luchar. Si nuevamente tenemos a parlamentarios obstruccionistas en el Parlamento, se van a convencer a los parlamentarios nuevos, a los parlamentarios que recién van a tener experiencia en el Parlamento, y van a poderlos doblegar muy fácilmente para que se alineen a sus ideologías, entre comillas, políticas, y seguir saqueando al país. ¿Qué va a hacer usted entonces de aquí en adelante? Políticamente, me refiero. Seguiré participando en política. Desde mi región Piura, seguiré apoyando a los partidos políticos que demuestren honestidad, que demuestren probidad, que tengan ganas de trabajar, ganas de sacar adelante al país. Pero con lo que se está viendo hoy en día, con los aportes de las campañas, con los aportes de los empresarios, creo que no es la coyuntura no lo amerita. Realmente nosotros los parlamentarios antiguos tenemos que dar un paso al costado para que ingresen nuevos parlamentarios y una nueva clase política pueda cambiar la imagen del país y del Congreso de la República. Estoy viendo la lista de los miembros de la comisión permanente, a ver si usted nos ayuda a aclarar en este par de minutos que nos quedan. Está Alberto de Belaunde, ¿no?, que efectivamente se ha demostrado en el caso del Partido Morado que sus invitados fueron designados luego del periodo electoral del 4 a 6 de noviembre. Entonces, lo que sabemos es que ellos ya están fuera y, como usted señala, es insubsanable. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del señor Heresi, que estaba yendo por Contigo? No recuerdo si Juan Cheput es suplente también de la comisión permanente o él está fuera. Así es, para suerte de todos los peruanos, los candidatos al Congreso de la República para estas elecciones son precisamente miembros titulares y miembros accesitarios de la comisión permanente. O sea que en la práctica, me corrijo a un congresista García, porque usted es miembro de la comisión permanente, en la práctica no va a haber reelección de parlamentarios. Es decir, los parlamentarios del Congreso disuelto no van a ir al 20. Ninguno podría postular.
teniendo en consideración las modificaciones legislativas, no podría ninguno postular. Y así lo está señalando el Jurado Nacional de Elecciones cuando le pide la subsanación, pero ojo, la subsanación para que cumplan con alcanzar el documento de la licencia. Pero nadie ha pedido licencia. Documento que Por nadie ende, pidió podría licencia, postular. efectivamente. Nadie pidió licencia. Efectivamente. Excepto que por lo bajo les den un documento y luego venga una auditoría, ¿no? Tampoco los trabajadores del Congreso. Ya se había advertido en un medio de comunicación. Gracias, congresista. Sí, muchísimas gracias, Enrique. Un gusto. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes. Bueno, qué movido en este fin de semana que nos viene tan divertido, tan entretenido, con tantos mega eventos. Los partidos van a estar corriendo para ver cómo hacen para subsanar lo que en muchos casos, advierte Maritza García, ya es insubsanable. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Sigan con la programación de TV Perú. Muy buenas noches.